que recordar hoy y que tenemos que tener muy presente no solo hoy, que es un día importante para ello, sino que todos los días del año, porque nuestra salud y la de todos, la de nuestros cercanos, es lo más importante. Hoy día se conmemora el 30 de octubre, el Día contra el Cáncer de Hígado. Y por lo mismo vamos a estar con un experto y con un reconocido también médico relacionado con el tema del Centro de Estudios de Investigación SAGA. Me encuentro con el doctor Marcelo Garrido, él es director técnico del Centro de Estudios de Investigación SAGA. Bienvenido, doctor, un gusto poder saludarlo. Igual, el gusto es mío, muchas gracias por haberme invitado. Este es un tema que a mí me apasiona, yo soy especialista en esto, así que encantado de poder compartirlo con tu público. ¿Sabes qué? La verdad es que muchas veces a raíz de conmemoraciones de días que nos recuerdan a través de nivel mundial, sin embargo es un tema que debiéramos tener presente siempre en términos de prevención, en términos de conocimiento de cómo abordarlo y también en saber que es uno de los cánceres quizás más letales. Usted cuénteme un poco también en estadísticas en relación a otros tipos de cáncer. Claro, sin duda que el cáncer es una enfermedad muy prevalente, es muy frecuente y en verdad a todos nos puede tocar, sí. Porque los factores de riesgo están distribuidos entre las distintas poblaciones y en verdad a todos nos puede tocar. Entonces uno siempre tiene que estar pensando cuando ya tiene cierto nivel de edad de que es necesario buscar si puedo tener o no cáncer y si puedo tener o no predisposición. Y el cáncer de hígado es uno de los cánceres importantes. En Chile somos destacados mundiales porque tenemos muchos cánceres del sistema digestivo, donde destaca especialmente el cáncer de estómago. Pero el cáncer de hígado está dentro de los primeros 7 lugares de la frecuencia de cánceres que tenemos. Frecuencia, o sea... y teniendo cánceres muy frecuentes. Doctor, bueno, cuando hablamos de prevención muchas veces y quizá no se sabe una causa directa, sin embargo hay varios factores de riesgo que sí inciden en que se tenga mayor predisposición quizás a tener la enfermedad. Entre estos, ¿cuáles podrían ser y cómo podríamos nosotros atenderlos también? Sin duda que siempre tenemos pacientes que no tienen ningún factor de riesgo y que igual hacen cáncer. Por lo tanto, uno siempre tiene que tener en cuenta que el primer factor de riesgo son los años, lo que llamamos longevidad. Sí. En la medida que uno es más viejo, va teniendo más riesgo de hacer cáncer. Los viejos hacen más cánceres que los jóvenes. Yeah. Así que en la medida que van pasando los años, particularmente desde los 40 años, ya uno tiene que empezar a pensar, bueno, ¿tendré riesgo de cáncer o no? ¿Tendré alguna lesión que me predisponga? Y conversarlo con su doctor para hacer exámenes a tiempo. Doctor, ¿y esto es por el sistema del cuerpo también que va envejeciendo, que va perdiendo quizás la capacidad de enfrentar dolencias? ¿De poder autorregularse está relacionado con eso? Exacto, tiene relación con que nuestro sistema inmune es menos vigilante o envejece también junto con nosotros y de esa manera puede impedir que se reconozca adecuadamente una nueva célula de cáncer y esta puede crecer. Claro. Entonces, el primer factor de riesgo es la edad y otro de los muy importantes es el consumo de alcohol. El principal factor de riesgo para hacer cáncer de hígado, el que celebramos hoy día, es el consumo de alcohol y la cirrosis hepática secundaria a eso. Bueno, y Chile sabemos que es un país que está muy ligado también al consumo. Y también por lo mismo quizás debiéramos tener más atención en cada uno de estos factores. Me gustaría que los revisáramos, sin embargo quiero entender primero y que podamos también de manera didáctica entender todo, qué significa un cáncer de hígado, es una inflamación, cómo podríamos darnos cuenta también. Exacto. El cáncer de hígado es como un crecimiento que se genera desde las células del hígado, descontrolado y que empieza a crecer, entonces empieza a aparecer como pequeños nodulitos, después masas y pueden transformarse incluso en tumores bastante gigantes. Que es difícil palparlos como en otras zonas del cuerpo, exacto, o sea, con otros tipos de cáncer. Exacto, porque el hígado está como muy oculto, entonces cuando llega a dar síntomas suele ser bastante tarde. Entonces, complementando con los factores de riesgo, ya dijimos que el consumo de alcohol y la generación de cirrosis a partir de eso, pero hay otros que también son súper importantes, por ejemplo, la obesidad o ser gordito. Ese también es un factor de riesgo
que puede llevar a la inflamación hepática por la incorporación de grasa, y ese también es otro factor de riesgo. Y sin duda que el tener hepatitis crónica y otras enfermedades crónicas del hígado también son los otros factores de riesgo. Y el haber tenido quizás predispone también un poco a tener el órgano un poco más débil, por llamarlo así, porque después de una hepatitis igual queda, me imagino, para toda la vida un poco delicado el hígado. Exacto, el tener una hepatitis crónica genera un ambiente dentro del hígado que hace que estas células que explicaba puedan crecer con más facilidad y generar el cáncer. ¿Cuáles son los síntomas cuando ya lamentablemente está en una etapa que, sin algún examen preventivo, cuando está en una etapa ya que tenemos el síntoma? Claro. ¿Cuál podría ser? Entonces lo primero es que la mayoría de las veces no hay ningún síntoma, por lo tanto, si yo consumo alcohol, si soy muy gordito, si tengo antecedentes de hepatitis crónica o alguna enfermedad hepática crónica, tengo que estarme haciendo ecografías cada cierto tiempo buscando si aparecen nódulos. Entonces ese es el primer mensaje. Y el segundo, que cuando hay síntomas, la enfermedad puede estar un poco avanzada y los síntomas son como cualquier otra enfermedad del hígado, no es que sean particularmente específicos del cáncer de hígado. ¿Y eso es dolor? Por ejemplo, ponerse amarillo, que le llamamos ictericia, que crezca alguna masa en el abdomen que uno se pueda tocar. Por eso es importante tocarse el abdomen y conocer su cuerpo, claro. Y de tal manera que si uno encuentra un bulto que es inhabitual, puede consultar. Y que es un bulto, me imagino, diferente a un bulto de grasa quizás habitual o de alguna acumulación de grasa. Generalmente es un bulto que es muy duro, es muy característico. De hecho, cuando los médicos tocamos un hígado que tiene un cáncer, lo reconocemos casi inmediatamente porque es un hígado, le llamamos pétreo, porque se pone muy duro. ¿En qué zona del cuerpo estaría? Normalmente al lado derecho. Perfecto. Ahí es donde se puede palpar con mayor probabilidad el crecimiento del hígado. Y en la zona central, entre la costilla. Del lado derecho, debajito de la costilla. Debajito de la costilla, entre la costilla y un poco y el hueso de la cadera podría ser. Exactamente, en esa zona es donde crece. Otros síntomas que pueden ser un poco más dramáticos, puede ser la acumulación de líquido en el abdomen, entonces se empieza a hinchar el abdomen como si uno estuviera embarazado, pero es porque se genera este líquido a partir del hígado. Y otros también que son una urgencia, que puede ser vomitar sangre, es otro de los síntomas que pueden ser asociados a esta enfermedad. Claro, y dolor me imagino que también se debe presentar en la zona. Bueno, ahí estamos viendo, qué didáctico también, ahí estamos viendo, mira doctor, en la imagen, estaría el hígado, sería el que está al costado. Inmediatamente por debajo de la ahí se nos, claro, debajo de la costilla, ponerse la zona derecha, ahí está de nuevamente. Claro, ahí en la zona derecha es donde con más facilidad se puede palpar bien. Claro, y el crecimiento de esa zona, efectivamente, claro, si topa con la costilla o topa con otro, vamos a sentir molestia, o sea, vamos a sentir dolor. Ahí es donde puede generar dolor. Cuando el tumor está muy cercano a la superficie del hígado, uno puede sentir dolor. Doctor, bueno, y dentro de estos factores de riesgo y de prevalencia, también me imagino que hay algunos que son como hereditarios. Si algún cercano tuvo cáncer de hígado, ¿podría existir cierta prevalencia como en otro tipo de cáncer? Exacto, igual que en los otros cánceres, cuando hay familiares de primer grado o uno conoce que en la familia hay ciertas mutaciones que producen cáncer hereditario, bueno, ese es un factor de riesgo. Es más raro, pero siempre hay que tenerlo en cuenta y toma cada vez más importancia porque nosotros hoy en día estamos todo el tiempo, en casi todos los cánceres y en cáncer de hígado también, buscando mutaciones, porque además de ver la predisposición para hacerlo, entendemos cómo funciona el cáncer e incluso podemos administrar medicamentos de acuerdo a las mutaciones que tiene. Claro, y el tratamiento del cáncer de hígado me imagino que es similar también, dependiendo de los estudios que están haciendo de mutaciones, que hay nuevas formas quizás de abordarlo. Exacto. El conocimiento en términos del tratamiento es súper esperanzador, ha avanzado mucho. Antes teníamos solo algunas terapias moleculares en pastilla, se han agregado ahora la inmunoterapia. ¿Qué es la inmunoterapia, doctor, así específicamente? Y están en intensa investigación anticuerpos conjugados y nuevas formas de inmunoterapia. La inmunoterapia es un pilar en el tratamiento del cáncer. Los pilares son la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, la terapia molecular, como había mencionado, y la inmunoterapia es un pilar fundamental en el tratamiento del cáncer y lo que hace es fortalecer nuestro sistema inmune, despertar a las linfocitos T, que son las células de nuestro sistema inmune, para que éstas puedan reconocer las células cancerosas. Entonces, ese es el problema del por qué se genera el cáncer, porque normalmente nosotros generamos cáncer,
pero el sistema inmune lo va limpiando. Claro. Entonces, cuando envejecemos no lo limpiamos tanto, y obviamente esa es una herramienta Claro. que se usa como tratamiento. Y ahí está la relación también, que en la medida que vamos creciendo y que tenemos más edad, hay menores posibilidades también, o sea, es más difícil poder contrastarlo de manera natural, o sea, parar las células antes que se genere la enfermedad en sí. Exacto, mientras más avanzada está la enfermedad, más difícil poder controlarla. Por eso es que la detección a tiempo, precoz, es fundamental. Bueno, eso es lo que nosotros también, mira, estamos revisando distintas imágenes también que tienen relación un poco para tener los cuidados de poder atender antes de que sucedan. Doctor, me gustaría conocer un poco el rol también del Centro de Estudios y Investigación, porque la verdad que sin ustedes es muy difícil tener avances en tratamiento, es muy difícil la utilización de otro tipo de drogas o de otro tipo de formas de abordar las distintas enfermedades, porque hay que tener la experiencia, hay que tener y poder realizar los estudios necesarios. Exacto. Bueno, los estudios clínicos son una forma de generar el conocimiento, en este caso el conocimiento médico, y es un área de intensa desarrollo. En el mundo desarrollado se hace mucho. En Chile todavía estamos en pañales, pero estamos avanzando muy fuerte, estamos creciendo muy fuerte, y consiste en que probemos las nuevas drogas contra el cáncer en los pacientes chilenos, comparando con los estándares que ya tenemos. Por lo tanto, no arriesgamos mucho, porque ya a los pacientes se les ofrecen los mejores estándares que existen en tratamiento y se comparan con las nuevas alternativas de tratamiento. Así fue como, por ejemplo, en los estudios que me tocó participar, se aprobó la inmunoterapia para el cáncer de hígado. Claro, y la inmunoterapia es una aprobación que no es muy lejana, o sea, estamos hablando de poco tiempo atrás. En los últimos años recién se llegó a la aprobación de las grandes agencias regulatorias mundiales. O sea que es un tratamiento nuevo, lo empezamos a usar ya más extensamente en Chile, y ya los pacientes se están viendo más familiarizados con eso. Y también me imagino que ya hay poder hacer un análisis de cómo ha funcionado, de cómo ha evolucionado y cuáles han sido los resultados de la inmunoterapia en algunos pacientes. En los resultados de los estudios clínicos están súper publicados en revistas muy importantes, y que se han presentado en los grandes congresos. Los resultados son muy buenos. Y en la experiencia también, la inmunoterapia suele ser un tratamiento mucho menos tóxico que la quimioterapia que usábamos clásicamente. Y tenemos una proporción de pacientes que pueden ser incluso largos sobrevivientes. O sea que antes, sin la inmunoterapia, nuestros pacientes con enfermedad metastásica, por ejemplo, no tenían opción de larga sobrevida. En cambio, con la inmunoterapia hay una proporción de pacientes que ha ido creciendo progresivamente a través de los años, que pueden ser largos sobrevivientes. Bueno, y son alternativas y son visiones de vida, o sea, son esperanzas de vida en el fondo. Exactamente. Esperanza de vida, y en minutos que muchas veces el dolor que te dice, ya no hay más opciones, o lamentablemente hay tratamientos que llegan a una etapa en que te dicen no se puede seguir más, o ya no hay mucha esperanza. O sea, ahí nacen también otras formas, y de decir, la confianza de poder acudir a nuevas alternativas. Exacto. Los estudios clínicos son una forma de buscar nuevas alternativas de tratamiento. Nosotros tratamos de traer a Chile estudios que sean muy razonables para nuestra realidad, para no arriesgar a nuestros pacientes, pero evidentemente a veces cuando la enfermedad es muy avanzada o los pacientes están muy comprometidos, tenemos que ir directo y hacer buen apoyo con los cuidados paliativos, que es otra alternativa muy razonable también en algunas circunstancias. Sí. Bueno, cada caso y cada persona, cada ser humano es un mundo distinto, y la verdad que ustedes también están muy orientados a tratarlos de esa forma, de manera individual, de manera personalizada, a cada uno de los pacientes que abordan diariamente. Claro, esto que tú comentas se llama como un manejo personalizado, es como una oncología de precisión o oncología personalizada. Se hace en un equipo multidisciplinario con múltiples especialistas, porque ustedes se imaginarán que en etapas muy precoces un paciente se puede operar, y eso lo hace un cirujano, ¿no es cierto? En otras etapas intermedias se puede tratar con terapias locorregionales, como la quimioembolización hepática, y lo hace otro especialista que es un radiólogo. Y en las etapas más avanzadas es cuando entramos nosotros, los oncólogos. Entonces, siempre acompañado por los especialistas del hígado, que son los hepatólogos, que
velan por la función del hígado del paciente. Entonces hay todo un equipo que se monta alrededor de los pacientes, evidentemente la psicóloga, los kinesiólogos, los nutriólogos, todos esos aspectos son muy importantes en el manejo del cáncer. Claro. Doctor, ¿cuáles son los desafíos que ustedes en este minuto se están planteando? Los desafíos más importantes son lograr llegar a una detección más precoz, porque todavía en cáncer de hígado llegamos muy tarde, nuestros pacientes casi todos son con enfermedad muy avanzada, entonces un desafío es llegar a una detección precoz, por esto reconocer los factores de riesgo y conversarlo con su doctor parece fundamental. Y el otro gran desafío es encontrar nuevas alternativas terapéuticas, porque a pesar que vamos muy bien, todavía tenemos muchos pacientes que se nos mueren con cáncer de hígado y eso no lo podemos permitir. Entonces buscar nuevas alternativas terapéuticas, hacer más estudios clínicos para generar evidencia de que un tratamiento sirve es fundamental. Fundamental, y nosotros avanzar también como sociedad, de poder enfrentarnos y que cuando sintamos que hay algún factor de riesgo de algún cercano, de algún familiar, también poder incentivar a que se hagan los exámenes. ¿Cuáles son los exámenes bases que se tendrían que hacer para detectar un cáncer de hígado, por ejemplo? Bueno, hay exámenes muy sencillos, como un examen de sangre que tiene que ver con las pruebas hepáticas. O sea, y ahí se podría tener un indicio. Ya puede tener una sospecha importante. También en sangre se puede hacer un marcador tumoral, que es un examen de sangre muy sencillo, que se llama alfa-fetoproteína, que hay algunos pacientes que lo elevan y uno lo puede detectar. La ecografía hepática, como parte básica de las imágenes, el escáner, la resonancia, y bueno, más adelante los estudios mutacionales y los estudios de biomarcadores, las biopsias, etc. ¿Un estudio mutacional qué es efectivamente en palabras simples? Exacto, un estudio mutacional lo que hace es buscar qué mutaciones tienen las células del cáncer de mi paciente. Eso a mí me puede orientar a cuál puede ser el mejor tratamiento. Y va en lo que tú decías de esto de la oncología de precisión o la oncología personalizada. Claro, que bueno, básicamente antes quizás los primeros tratamientos, que son las primeras formas de tratar ahora, mataban todas las células, o sea, es tratar de tanto las buenas, las malas, todas. Ahora ya se están haciendo quizás un poquito de mayor precisión. Exacto, toda la oncología moderna va orientada hacia allá, a ser mucho más preciso, significa más efectividad y menos toxicidad. Claro, y mayor también quizás menos síntomas o tener menos, no son síntomas, sino tener menos consecuencias, menos efectos secundarios dentro de lo que del tratamiento. Claro, cuando comentaba lo de menor toxicidad para el paciente, menos efectos secundarios. Los tratamientos que uno no los dirige tanto suelen tener más efectos secundarios. No, pero qué bueno acercarnos, doctor, y me gustaría que repitiéramos antes de terminar y antes de despedirnos, cuáles son lo que tenemos que prevenir, qué tenemos que tener como instancias para poder decir, hacerse los chequeos y qué factores, y dentro de esas preguntas, qué factores de riesgo, que los repitamos. ¿Es más mujeres o hombres en Chile? Mire, los hombres evidentemente se ven más afectados por este cáncer, pero igual puede afectar a las mujeres, así que no hay que relajarse con eso. Perfecto. Entonces, lo más importante es reconocer de que esta es una enfermedad que es frecuente, que hay que preguntarse si puedo tenerla o no. Tratar de ser saludable es la mejor forma de prevenirlo, porque hacer actividad física, comer sano, evitar estar con exceso de peso, evitar el consumo de alcohol de forma exagerada, todas esas son medidas de vida saludable que evitarían hacer este tipo de cáncer. Y cuando yo ya tengo un factor de riesgo, consumo alcohol en exceso, estoy gordito, tengo alguna hepatitis crónica, etcétera, entonces estar haciéndome los exámenes para detectar precozmente. Muchísimas gracias, doctor. Y yo creo que ese es el mensaje en este día especial que estamos conmemorando también, el Día contra el Cáncer de Hígado. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por compartir con nosotros también a través de nuestro programa. Y vamos a agradecer a quienes nos acompañan todos los días, a nuestros colaboradores.